Bona tarda a tothom. Gràcies a tots per la vostra presència. És un plaer donar-vos la benvinguda en aquesta nova sessió del cicle Horizons que organitza l'Associació de Becaris de la Caixa. Avui tenim una conferència centrada en el tema de la globalització de la salut. Des de la Junta de l'Associació, a proposta del Josep Maties Vilaclara, ens va semblar una molt bona oportunitat reflexionar sobre la salut des d'una perspectiva global, sobretot per poder-ne aprofundir i conèixer amb més detall tot el que està passant amb aquesta globalització. De fet, quan ho estàvem preparant a la Junta, se'ns van venir moltes preguntes, que sobretot els que no som de l'àmbit de les ciències de la salut tenim aquests interrogants. Què passa amb els DIC a Europa, el càncer a Àfrica, els reptes de la salut pública en els propers anys, o si la resistència als antibiòtics serà la nova plaga del segle XXI. Per trobar-hi resposta, nosaltres el que vam fer és cercar entre el nostre directori de becaris per saber qui ens podia ajudar. I vam tenir la sort de trobar i tenir a la nostra associació l'Antoni Plasència, que de seguida es va acceptar la nostra invitació i ens va ajudar a poder contactar amb el convidat que avui tenim, el doctor Pedro Alonso. Com ja sabeu, la dinàmica d'aquestes xerrades Horizons es tracta sobretot d'un diàleg que manté en aquest cas el becari amb el convidat. El doctor Plasència el mantindrà amb el doctor Pedro Alonso. Jo, com a presidenta de l'Associació de Becaris, la meva tasca és presentar el becari, en aquest cas l'Antoni Plasència, que va tenir una beca de la Caixa del programa d'estudis de la promoció de 1983 als Estats Units per fer una beca en un màster, el màster de Salut Pública, a la School of Medicine de la Yale University. A més, l'Antoni és llicenciat i doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Té una llarga carrera professional en diferents institucions mèdiques del nostre país i en l'actualitat és director general de l'Institut de Salut Global. Des de l'Associació de Becaris de la Caixa volem agrair al doctor Alonso que hagi acceptat la nostra invitació de ser aquí avui amb nosaltres i també al doctor Plasència la seva tasca com a facilitador avui de la sessió. Però més enllà del diàleg que mantindran el convidat i el doctor Plasència, ens agradaria que tots vostès també participessin i ho poden fer de dues maneres. Durant la xerrada, utilitzant la xarxa de Twitter, poden enviar preguntes amb el hashtag Coixinet Horizons la Caixa, que ho tenen a les pantalles com a recordatori, i així ja ens van plantejant les preguntes, o si ho volen fer d'una manera més tradicional, al final del seu diàleg obrirem un torn de preguntes perquè els hi puguin plantejar les qüestions que els hi semblin pertinents. Per la meva part, res més, moltes gràcies per la seva presència. Li demanaré a l'Antoni que pugi a l'escenari a presentar-nos el convidat i espero que gaudeixin molt d'aquesta sessió, que hi aprenguin molt i s'ho passin molt bé. Moltíssimes gràcies. Bona tarda a tothom, buenas tardes i moltes gràcies per la invitació a fer d'introductor realment de l'estrella del dia d'avui del doctor Pedro Alonso. Gràcies Carmina Cruzafont i Josep Maties Vilaclara de la Junta que ràpidament van no només veure aquesta oportunitat sinó a més connectant al voltant de quins temes podien ser rellevants per aquesta trobada, sobretot una trobada que el que vol és veure horitzons. I gràcies també a la Fundació Bancària La Caixa, a l'Ainoa Martín, per tot el seu suport. Com s'ha dit, jo soc becari de l'any 83, de la convocatòria de l'any 83, per tant aterrant el 84 als Estats Units, i com es diu, no ha llovido desde entonces, i de fet tenia curiositat de veure quanta gent d'aquí ha nascut després de l'any 83, però sou uns quants. En tot cas, aquesta és l'oportunitat per, molt breument,
a reconèixer i agrair profundament, com tants i tants altres becaris i becàries, el que va suposar aquest període de formació, que va ser absolutament transformador, sense el qual probablement jo no estaria aquí. I per tant, aquesta també és una oportunitat per expressar aquest reconeixement, aquest agraïment i, evidentment, fer-lo extensiu a tantes i tantes persones. Hoy estamos para hablar de un título digamos que quiere ser incitador, provocador, Zika en Europa y cáncer en África, la salud globalizada, la salud y la globalización. Y este es un concepto, como vemos, relativamente joven, prácticamente nace con el siglo actual, ¿no? Tenemos ocasión de conocerlo a través de la presentación de Pedro y a través de la conversación y de las preguntas que iremos intercambiando. Pero en esencia lo que viene a reconocer es que la salud en el mundo actual no entiende de fronteras y que tampoco, por lo tanto, debe entender de fronteras las respuestas, ¿no? Por lo tanto, hoy tenemos una oportunidad para conocer el estado de salud del globo, del planeta, sus avances, sus progresos, sus retos, quién manda ahí, quién no manda, quién paga, quién recibe, quién sufre y sobre todo quién y qué tiene sentido hacer para cambiar las cosas. Y déjenme, parafraseando, si me pueden poner la diapositiva, simplemente como test, quería preguntar a esta audiencia, y lo haremos muy sencillo y muy fácil, esta sencilla pregunta: ¿cuántos niños de hasta 1 año del mundo, en este momento, del conjunto del mundo, creéis que han sido vacunados ante alguna enfermedad, es decir, han recibido por lo menos una vacuna? ¿20%, 50% u 80%? ¿Quiénes decís 20%? Opción A. Opción A. Bueno, no se puede contar, pero yo diría que hay pues como un 40% de la gente. ¿Quiénes decís 50%? Un poco menos, pondremos un 30% de la gente. ¿Quiénes decís 80%? Una parte minoritaria. Y la respuesta es 80%. Ya sé, oh, sorpresa. Bien, precisamente de lo que va hoy es de compartir hechos. Y cuando he dicho que utilizaba un ejemplo, no me lo he inventado yo, es un ejemplo de una persona recientemente fallecida, Hans Rosling, un sueco, que ha trabajado en salud internacional y salud global mucho tiempo, y que su leitmotiv era precisamente poner los datos por delante de las percepciones, por delante de los prejuicios, y decir que quizá no estamos tan mal siempre que seamos capaces de hacer cosas para hacer frente a estos problemas. Por lo tanto, en buena parte seguimos siendo muy ignorantes de lo que es la salud global, necesitamos conocer los hechos y necesitamos actuar en consecuencia, ¿no? Y por ello es una gran oportunidad para compartir con alguien que realmente conoce los hechos, pero que además es un actor determinante del cambio en estos hechos, poder compartir su experiencia, su conocimiento y su visión de futuro, su horizonte. Muy brevemente presentaré a Pedro. Pedro Alonso se licencia en Medicina por la Universidad Autónoma en el año 84, después se forma en Epidemiología e Enfermedades Infecciosas en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, el centro líder en Europa. Se doctora por la Universidad de Barcelona en Medicina. En los años 80 empieza su trabajo sobre el terreno en Gambia, haciendo unas contribuciones muy importantes para valorar algo que se miraba un poco digamos con una cierta sospecha, que era la eficacia del uso de las redes mosquiteras, y ahí hay un artículo que muchos hemos utilizado en formación sobre la evaluación de las redes mosquiteras, viendo que realmente tienen un impacto y están siendo una herramienta indispensable en la lucha contra la malaria. Distintos otros pasos, pero la buena noticia es que en los años 90, a principios de los años 90, a través de Joan Rodés, que muchos conocimos y apreciamos,
lo ficha para el Hospital Clínic de Barcelona y ahí contribuye no solo a la creación del Servicio de Salud Internacional, sino a la puesta en marcha de una línea de investigación en enfermedades infecciosas y muy especialmente malaria, que se ha ido consolidando hasta ahora a través de la creación del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, el CRESIP, y esto en torno a 2005, y después también del centro de el IS Global actual, que tengo el privilegio de dirigir, pero que realmente es fruto de la creación, de la creatividad, de la iniciativa de Pedro Alonso, de Clara Menéndez, que está por aquí también, y sobre todo también del apoyo de instituciones como la Fundación La Caixa, como administraciones públicas y las universidades y los hospitales que están en su patronato, ¿no? Y déjeme decirle simplemente para acabar que como parte de esta trayectoria ha tenido una implicación muy estrecha en la creación de capacidades de investigación y de traslación. Quizá la joya de la corona es la creación del Centro de Investigación en Manisa, en Mozambique, que se creó con apoyo de la cooperación española y que ahora es una fundación plenamente mozambicana, de los centros líderes en África en este momento en investigación biomédica, y que por esa contribución recibió en 2008 el Premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional. Numerosos otros reconocimientos que, si me permites, me saltaré, y decir que en este momento él es el director del Programa Mundial de Malaria, por lo tanto es Mr. Malaria, Dr. Malaria o Professor Malaria, y que a algunos nos ha dejado muy huérfanos, pero entendemos que quizá es más fácil eliminar la malaria del mundo que dirigir IS Global, con lo cual es un placer tenerlo hoy con nosotros, Pedro. Muchas gracias. Te pediría que vinieras aquí, después tendremos una conversación y también recibiremos las preguntas. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Tony, por la introducción. Cuando me llama Tony o me llama La Caixa, acudo raudo, y si me llaman los dos, pues más todavía. Es un placer estar aquí y contribuir a esta sesión de esta tarde sobre los grandes retos de la salud global. Me han dado 15 minutos. No soy particularmente reconocido por mantenerme en tiempo y en hora, y por lo tanto cuento con la ayuda de Tony de parar o hacerme parar cuando sea el momento adecuado. Voy a hablar durante estos 15 minutos espero, tres grandes temas, y que luego durante el diálogo con Tony podremos ampliar a otros y en respuesta también a sus preguntas. Los tres grandes temas que voy a abordar son, el primero, el reconocimiento de que estamos ante una de las grandes revoluciones en la historia de la humanidad, que es la revolución de la salud. En los últimos 100 años hemos ganado de promedio más de 25 años de esperanza de vida. Esto no había ocurrido en los 10.000 años anteriores de la humanidad. No los 25 años, sino nada que remotamente se acercara. Estamos en un crecimiento poblacional de aproximadamente 1 billón de personas más cada 12 años. Son grandes movimientos y transformaciones en el mundo de la salud que implican a todos los demás ámbitos de la actividad humana, y este es el momento clave en la historia de la humanidad, viviendo las mayores transformaciones nunca ocurridas. Este será un primer comentario. El segundo lo haré alrededor de qué retos supone todo esto, y esencialmente me centraré en el reto de la equidad. Todavía hoy, el lugar donde uno nace en el mundo determina sus probabilidades o sus posibilidades de vivir los siguientes 28 días
o los primeros 12 meses de vida o los primeros 5 años. Luego, algo tan simple y tan determinante como el lugar donde uno nace es su gran determinante en cuanto a sus posibilidades de llevar una vida o de salir adelante, y después viene el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Pero este es el primero y por tanto es un tema de equidad. Y luego lo tercero, viniendo de donde vengo y estando en la posición en la que estoy, hablaré brevemente de la situación de la malaria en el mundo. Este es empezando por la gran revolución, este es el mundo de la salud global hoy, pleno de acrónimos, los MDGs, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los SDGs, los NCDs, el UHC, el Burden of Disease, Climate Change, bla, 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 todo cosas muy importantes, pero sin entrar en detalles de todo este mundo rico de iniciativas, de conceptos, yo destilo dos, que es, como decía, el de la equidad, y uno segundo, que además me acabo de dar cuenta que está mal escrito, que es la agenda inacabada. Y me voy a quedar con estos dos para elaborar un poquito más sobre ellos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Les comentaba al principio que en los últimos 120, 150 años hemos ganado 25 años de esperanza de vida. El gran determinante de la esperanza de vida siempre viene dado por la mortalidad en menores de 5 años. Hace 15 años hablábamos de unos 12 millones de muertes de niños menores de 5 años en el mundo se producían cada año, y ahora hablamos de 5 millones. Una progresión de este tipo no se había visto nunca en la historia de la humanidad, y este gráfico lo que viene a reflejar esencialmente es la disminución en los últimos 15 años de la mortalidad en menores de 5 años. Este gráfico, que se presenta con mucha facilidad y se ven aquí los números, me cuesta trabajo transmitir la profundidad de la carga que representa esta progresión. Y lo que es muy significativo es observar que se ha ocurrido y ha ocurrido en todas las distintas regiones del mundo, y que está ocurriendo también en el azul oscuro, que es África. Y esto es extraordinariamente importante, esto es revolucionario. Y esa mortalidad en menores de 5 años también se refleja en la mortalidad en los menores de 1 año, todavía un elemento quizá más sensible, y cómo la disminución de nuevo ocurre en todos los lugares e incluye también África. Estos son gráficos de enorme trascendencia. ¿Y esto a qué está llevando? A la caída en la fertilidad. He visto algunos gestos de la audiencia cuando decía cada 12 años aumenta en 1 billón de personas la población mundial, y con susto, bueno, hacemos bien en asustarnos, porque ese es un reto, pero es clave reconocer que la fertilidad no cae hasta que antes no ha caído la mortalidad, y que aunque parezca paradójico y contradictorio, no disminuye la fertilidad y por lo tanto no disminuirá el crecimiento poblacional si antes no hacemos que los individuos sobrevivan y que caiga la mortalidad. Nunca, hay un par de ejemplos que no voy a mencionar, nunca disminuye la fertilidad si antes no ha disminuido la mortalidad. Y por lo tanto, en estos gráficos que veamos cómo la fertilidad disminuye, y lo que es más importante de este gráfico es la línea de más arriba, que es la de África, que la fertilidad esté ya bajando también en África, eso es extraordinariamente importante. Y ocurre en todos los lugares, excepto en Europa, donde está aumentando la fertilidad, afortunadamente, sobre todo en Europa del Norte, porque todavía en Europa del Sur estamos por debajo de tasas de reposición. Luego, estos gráficos simples reflejan los datos más actuales de lo que he denominado la gran revolución de la salud global de los últimos 150 años y cómo se están acelerando los ritmos en estas últimas décadas. Dicho lo cual, seguimos teniendo 5 millones de muertes de niños menores de 5 años, y la pregunta es, ¿y de qué mueren? Bueno, pues estas son
Esto es un gráfico de hace un par de semanas que no se ve nada bien y por lo tanto tienen que hacer un cierto acto de fe, ¿y de qué mueren estos 5 millones de niños? Bueno, pues mueren todavía y de forma fundamental de enfermedades infecciosas, de malaria, de enfermedades respiratorias agudas, de meningitis, de diarreas, de sarampión. Y por lo tanto, esto nos recuerda que en el grupo más sensible que determina la esperanza de vida, el grupo más sensible que refleja las desigualdades, las enfermedades infecciosas siguen siendo el principal causa de muerte. Y por lo tanto, ahí nos está apuntando ya un claro foco de lo que debe de continuar siendo nuestra acción de investigación y desarrollo. ¿Y dónde se producen estas muertes? Este exceso de mortalidad, bueno, pues aquí es donde se producen. Estos son los países, en las zonas, según aumenta el color, hacia el rojo, son niveles crecientes de mortalidad en menores de 5 años y seguro que no nos sorprende ver que la distribución no es aleatoria alrededor del planeta, sino que se concentra en gran medida en el África subsahariana, zonas de Pakistán, Afganistán, India, alguna zona del sudeste asiático y Papúa Nueva Guinea, esta es Bolivia, pero esencialmente estamos hablando del África subsahariana. Y muy especialmente, además, en este cinturón subsahariano que va pues, desde Mauritania hasta Somalia. Y ahí es donde encontramos todavía unos niveles de mortalidad realmente inaceptables. Por lo tanto, ese es ahora mismo nuestro gran reto de equidad en salud global y que de él se derivan los aumentos de la esperanza de vida y de ahí se deriva la potencial disminución, o lo que ya estamos visualizando, disminución en la fertilidad y por lo tanto de ahí se deriva también el control del crecimiento poblacional. Ninguna de estas cosas ocurriría si antes no se ha conseguido controlar este problema. En los últimos minutos de esta breve introducción hablaré de la malaria, apenas 2 palabras, quizá el mayor enemigo de la humanidad en toda su historia, enfermedad causada por un parásito intracelular que tiene un ciclo dentro del humano y que se transmite por la picadura de un mosquito, de las hembras de los anofelinos, y que puede causar distinto tipo de presentaciones clínicas, o anemia, o formas cerebrales en los niños, asociados con una muy alta mortalidad, o en las mujeres embarazadas, el otro gran grupo de riesgo. Una enfermedad que sigue siendo prevalente en más de 90 países alrededor del planeta, pero que el grueso de la enfermedad y la muerte que causa se concentra en el África subsahariana y curiosamente, o no curiosamente, porque no es por casualidad, en esos países que veíamos en el mapa anterior con color rojo o rojo oscuro que representan altos niveles de mortalidad. Hay un enorme solapamiento entre la mortalidad en menores de 5 años y las zonas de alta transmisión de malaria, donde sigue siendo un problema. Esto era el mundo de la malaria hace 100 años, se transmitía prácticamente en todo el mundo. Como saben, de la península ibérica se erradicó en el año 64. La zona del aeropuerto del Llobregat, y tenemos aquí al doctor Carlos Aranda, era una de las zonas más palúdicas de Europa. En el año 39 todavía hubo 5.000 muertes por malaria, pero se ha ido erradicando o eliminando de distintas zonas del mundo y ahora en gran medida son 90 países, el grueso en el África subsahariana. Nos guía ahora en la lucha actual un documento, la Estrategia Global de Lucha contra la Malaria para el periodo 2016-2030, que hereda lo que hemos llamado una década prodigiosa, los últimos 15 años en los que se han evitado 7 millones de muertes, se ha disminuido la incidencia de casos clínicos en
en más de un 40%, la mortalidad en más de un 60%, un progreso realmente extraordinario. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud publica cada año el estado de la malaria en el mundo y en este último año las noticias han dejado de ser tan buenas. Por eso este símbolo de estar en un cruce de caminos, porque empezamos a ver, hemos visto una ralentización de la progresión en la lucha contra la malaria. Estos son número de casos clínicos y empezamos a ver aumentos de casos clínicos, 5 millones de casos clínicos extra en el último año. Hemos visto un enlentecimiento o pérdida ya de progreso en términos de mortalidad y por lo tanto seguimos teniendo unas 445.000 muertes, medio millón de muertes al año por una enfermedad que es plenamente curable y algo más de 220 millones de casos clínicos cada año en el mundo. Por lo tanto, una enfermedad que sigue siendo una de las grandes enfermedades de la salud global, uno de los grandes retos de la salud global, de una enorme complejidad biológica y donde la batalla está muy lejos de estar ganada. Las inversiones en la lucha contra la malaria se han estancado debido al crecimiento poblacional, lo que esto quiere decir o se traduce en una disminución de la inversión per cápita en la lucha contra la malaria, y esto es lo que este gráfico representa en rojo, en los países en los cuales la inversión en la lucha contra la malaria se ha reducido, y como verán es una parte muy importante del mundo de la malaria. Tenemos herramientas, antes hacía referencia a las mosquiteras impregnadas de insecticida, a los fármacos, derivados o combinaciones de fármacos que incluyen derivados de la artemisinina, nuevos test de diagnóstico rápido, herramientas razonables que utilizadas a escala como se ha hecho han tenido un impacto muy notable, pero en el cual estamos llegando a ver los límites de lo que se puede lograr con esa financiación y estas herramientas. La necesidad de nuevas de reforzar la lucha contra la malaria en la investigación, el desarrollo de nuevas estrategias, nuevos productos, un lugar donde la Caixa juega un papel muy relevante, tanto a través del Centro de Investigación en Salud de Mañisa como del Instituto de Salud Global, es ahora más necesaria que nunca. Una breve mención por qué desde el propio Instituto de Salud Global de Barcelona y el Centro de Investigación de Mañisa se contribuyó de forma muy importante al desarrollo de una primera generación de vacunas contra la malaria, una vacuna imperfecta, pero que recorrió todo su camino ha sido casi 30 años de desarrollo, pero en concreto el Instituto de Salud Global, Mañisa, se involucraron en desarrollar lo que se llamaron las principales pruebas de concepto de que se podía inducir inmunidad protectora. Pues bien, esa vacuna ha recorrido todo su camino, incluyendo la evaluación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, y en los próximos 2 meses y medio se empezará su aplicación rutinaria por primera vez en la historia en 3 países africanos, por lo tanto, no ya como un componente de investigación, sino aplicación rutinaria en Ghana, Kenia y Malawi, a través de una alianza de los 3 grandes mecanismos de financiación de la salud global, Gavi, de nuevo apoyado de forma importante por la Caixa y su alianza empresarial, UNITAID y el Fondo Global de Lucha contra la Malaria, Tuberculosis y SIDA, a través de la Organización Mundial de la Salud. No es la vacuna definitiva, no será la gran panacea, pero añade protección sobre todo frente a las formas más severas y de nuevo renueva la necesidad de invertir en investigación y desarrollo, la ciencia como elemento de transformador de lo que son las vidas y el futuro de las poblaciones y especialmente de las poblaciones más desfavorecidas del mundo. Con esto paro, veo a Tony que viene ya hacia mí y seguiremos el diálogo. After you. Muchas gracias, Pedro. Aquí. Bien, conversemos. De hecho,
mi oficio no es el de hacer conversar a un experto. Hemos tenido otras conversaciones. En este caso falta un elemento de lucha muy importante para luchar contra la malaria, que es el agua tónica, y especialmente si es un gin tonic, ¿no? Que es el origen en buena parte muchas de las conversaciones tropicales. Bueno, hoy lo tenemos que hacer sin gin tonic, por lo menos en esta parte, pero seguro que podremos identificar algunos temas de interés. Empecemos por el final, empecemos por la malaria, y desde una perspectiva también que creo que es importante cuando hablamos de salud global, que es nuestra interdependencia, ¿no? Uno de los aspectos que decía en la introducción es que la salud global es finalmente salud sin fronteras, ¿no? Específicamente para el caso de la malaria, este salud sin fronteras, aquí decíamos Zika en Europa, ¿podríamos decir malaria en Europa? Bueno, ha habido malaria en Europa, ha habido transmisión de la malaria en Europa, porque malaria en Europa hay, porque cada año, esto lo debería saber, pero no lo sé, pero cada año en España debe haber alrededor de 300 o 400 casos de malaria, en Gran Bretaña hay cerca de 2.000, hay muertos, y es enfermedad importada. Por lo tanto, en un mundo de movimiento, de traslación de la gente de un lado a otro, ir a zonas endémicas, te somete a riesgo. Por lo tanto, sí, la malaria es un problema que se debe afrontar también desde los países no endémicos. Que se restablezca la transmisión en el país es otra cosa y bastante más complicado. Es algo que con Carlos Aranda he querido hacer desde hace muchos años y no conseguimos hacerlo nunca. Pero sí, nos habla a nosotros también la malaria. Muy bien. Y si tuvieras que explicar a una audiencia internacional, a una audiencia de países desarrollados, de países ricos, el logro o el reto que supone en este momento la lucha para la eliminación de la malaria, ¿cómo lo explicarías? Dicho de otra manera, para los países europeos, para los países ricos, para el continente americano, ¿qué supone la lucha para la eliminación de la malaria? ¿Cómo destacarías más el avance que supone? Sí, hay varias líneas argumentales y utilizamos diversas líneas, yo creo que todas correctas, pero con mayor énfasis dependiendo de cuál sea la audiencia. Entonces, ante los ministros de Finanzas tenemos toda serie de estudios de lo que llaman los anglosajones el return on investment, de qué pasa si se controla la malaria, si se elimina la malaria en un país, qué supone esto en términos de retorno económico para el país. Y las cifras en ese sentido, me cuentan, son de las mejores inversiones que se pueden hacer. Estaba en enero hablando en la Unión Africana, en Addis Abeba, curiosamente los ministros de Finanzas. Yo hablando de los ministros de Finanzas, que no soy capaz de gestionar las cuentas de mi casa, pues no deja de ser paradójico, pero hay toda una literatura al respecto. Si hablas a una audiencia técnica, hablamos de los retos biológicos, de la dificultad de todavía entender los mecanismos de inducción de la inmunidad y frente a qué epítopes concretos del parásito, las dificultades que representa la emergencia y la diseminación de resistencias a los insecticidas. Antes hablábamos de las resistencias también a los fármacos, la necesidad de innovar, de encontrar nuevas dianas, del proceso de investigación. Y yo a esta audiencia, que seguro mezcla gente del mundo de las finanzas y gente del mundo de la ciencia y gente de otro, pero estando donde estamos en el continente y viendo cada día las imágenes dramáticas de la inmigración y los muertos, entendiendo que son problemas muy complejos, ¿verdad? Pero lo que es seguro es que si no somos capaces de controlar la malaria ciertamente en África Occidental, no habrá desarrollo económico, seguirá habiendo crecimiento poblacional
y habrá, por lo tanto, necesariamente presión migratoria. Luego, visto desde el sur de Europa, donde estamos, la lucha contra la malaria, aparte de lo que me parece a mí lo más evidente, y es un deber humanitario, es también una lucha por aportar algo a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones y evitar que tengan que hacer lo que no quieren hacer, que es emigrar. Y ahí hay un vínculo absolutamente directo. Por tanto, estás diciendo que no solo es un interés solidario, por decirlo así, o una motivación solidaria, sino también una motivación finalmente de autoprotección, podríamos decir, o de seguridad global. No es el argumento que más me gusta, pero es absolutamente cierto. O sea, las zonas en rojo del Subsahel, y además ahora estamos centrándonos mucho en entender mejor eso, son zonas todavía... Tenemos pues desde el sur de Senegal, Sierra Leona, Liberia, norte de Costa de Marfil, sur de Burkina, Mali, etcétera, amplias zonas donde tenemos todavía mortalidades del 200 o 250 por 1000. Quiere decir, de cada 4 nacidos vivos, al menos uno muere antes de los 5 años. Eso automáticamente lleva aparejado que las tasas de fertilidad no son nunca inferiores a 6 niños por mujer. Y eso lleva necesariamente a tasas de crecimiento poblacional enorme. Y eso necesariamente lleva a presión migratoria. Quiero decir, esto es bastante lineal. Seguimos en la malaria, pero después ya ampliaremos. Y pasando también de lo más estratégico, de lo más general, también a lo personal, ¿no? En un momento dado, has hecho referencia en la introducción, y perdón porque me lo he dejado cuando he presentado tus méritos, a la vacuna, al desarrollo de la vacuna. Explica un poco la pequeña historia de cómo sale la oportunidad, en este caso también con la Fundación Gates, de desarrollar esta estrategia, de evaluar esta estrategia, y qué futuro le ves para la lucha contra la malaria. Bueno, la pequeña historia de esta vacuna en concreto tiene múltiples episodios, pero quizá lo más breve es una vacuna inicialmente desarrollada por el ejército norteamericano, que ha sido históricamente el gran inversor en la lucha contra la malaria, porque lo aprendieron en la Segunda Guerra Mundial, lo aprendieron en el Teatro de Operaciones de Asia, lo aprendieron durante la Guerra de Corea del Sur, lo aprendieron durante la Guerra de Vietnam. Tuvieron más bajas en Vietnam por la malaria que por el Vietcong. Por tanto, siempre ha sido una línea muy potente de investigación como mecanismo de protección de sus tropas. Esto empieza hace 30 años y en colaboración con lo que entonces era Merck, luego GSK, GlaxoSmithKline, y la vacuna no avanzaba porque no funcionaba, hasta que se cambian unos adyuvantes y de repente hay una evidencia de que protege. Pero queda muy claro que nunca sería una herramienta útil para adultos no inmunes, o sea, soldados o diplomáticos o lo que sea, y lo que había nacido con esa intención, la pregunta es, ¿y puede ser útil para niños en zonas endémicas? Entonces es cuando la Fundación Gates, en aquel momento muy incipiente, se involucra y con estas cosas iba a decir de los americanos, pero identifican cuáles son los grupos líderes y que reúnen las capacidades para poder tomar el liderazgo y tratar de entender si un producto de este tipo y qué modificaciones habría que hacer en su caso puede ser útil para niños africanos. Y nos convocan a una reunión entonces en Annecy y nos piden a nosotros que nos involucremos. Y básicamente éramos, no que fuéramos más listos que los otros, pero éramos como las personas adecuadas, con el conocimiento adecuado, en el lugar adecuado y con las capacidades de hacer el tipo de estudios que hacía falta hacer. Y esto es en el año 2000, 2001. Su desarrollo luego es complicado y largo, pero bueno, ahora 18 años después hay una vacuna plenamente evaluada, reconocida por la Agencia Europea del Medicamento con los estándares más estrictos, reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que se empieza a aplicar. Bien, vinculado también, y hablaremos de otras cosas que no sea malaria, pero quería que me dijeras
¿Y el mosquito qué? Y aquí tenemos Zika, que es otro mosquito, pero precisamente desde esta perspectiva de estos retos / amenazas globales, ¿qué pasa con el mosquito? Y la malaria, y te diría, ¿y qué pasa con los mosquitos y las enfermedades transmitidas por mosquitos? Entonces, ¿qué pasa con los mosquitos? Que son los transmisores, el mosquito transmisor de la malaria y sus distintas variantes se encuentran básicamente en todo el mundo. Algunos son más eficientes, otros son menos, pero está claro que si no hay mosquito no hay transmisión de la malaria. Y por lo tanto, la lucha contra la malaria en gran medida ha sido la lucha contra el mosquito. Y esto ha sido fundamentalmente con insecticidas o aplicados a las mosquiteras o a las paredes de las casas, etcétera, etcétera. Problema es que hay dos problemas. Bueno, hay muchos problemas. Porque todo cambió durante la Segunda Guerra Mundial cuando se desarrolló el DDT. Y el DDT lo que tenía era lo que se llamaba un efecto residual que acortaba entonces de forma muy radical la vida del mosquito y impactaba de forma tremenda en la transmisión. Y esto llevó a que la Organización Mundial de la Salud, recién creada, lanzara una primera campaña de erradicación de la malaria, con la confianza de que el DDT sería la herramienta mágica. Bueno, ya pasó entonces que el mosquito empezó a desarrollar resistencias al DDT. Evidentemente no se logró la erradicación, no por la resistencia, sino por muchos otros factores. Ahora utilizamos en gran medida derivados de los piretroides, pero el mosquito está desarrollando resistencias en todas las partes del mundo. Y por lo tanto es un recordatorio una vez más de que la batalla, se ganan pequeñas batallas, pero hay que estar siempre innovando. Curiosamente, el mundo del control vectorial, que ha sido siempre un mundo, perdón Carlos, poco elaborado y no particularmente anclado en la ciencia, es ahora donde estamos viendo mayor innovación. Habrán oído hablar del CRISPR-Cas, nuevos métodos de edición genética. Bueno, pues quizás la gran esperanza ahora está en la aplicación de tecnologías de gene drive con la intención de suprimir poblaciones. Y si ahora mismo hubiera que apostar, ¿qué nueva herramienta nos va a permitir potencialmente contemplar la erradicación? Sería herramientas basadas en CRISPR-Cas. De hecho, se están empezando ya ensayos con productos de este tipo que pudieran simplemente hacer desaparecer poblaciones enteras de anofelinos. El control vectorial, en general, y me lleva a Zika, ha sido uno de los grandes olvidados en los últimos años. El Zika yo creo que ha sido un recordatorio más de que los mosquitos como vía de transmisión de distintas enfermedades pueden ser altamente eficientes. Tenemos aquí los Aedes que pueden transmitir el dengue, pueden transmitir el Zika, pueden transmitir otros arbovirus y por lo tanto un recordatorio de que hay que estar muy atentos, hay que desarrollar herramientas, hay que retener capacidades y por tanto hablaremos mucho más de ello en el futuro. Para acabar, sobre el tema de eliminación de malaria, tú estás en una posición de privilegio y de alta responsabilidad, como es, por mandato de Naciones Unidas, plantear y desarrollar, movilizar las capacidades mundiales para la eliminación de la malaria y su ulterior erradicación. Eliminación, lo explicará y ampliarás. ¿Cuál es en este momento la dificultad principal que tú ves? Que seguramente es no solo técnica o técnico-científica, sino de salud pública en general y hasta yo diría de política internacional. Y te pediría que hiciera referencia, si es que tiene sentido, a la experiencia actual de la eliminación de la polio y probablemente también de los aprendizajes de la erradicación de la viruela. Bueno, pues como tú sabes, cuando decidí ir a Ginebra a asumir esta posición, en aquel momento el debate era
si estaríamos listos para convocar al mundo en el año 2020 a un esfuerzo de erradicación. Cuando hablamos de erradicación, quiere decir hacer desaparecer del planeta el organismo causante de una enfermedad. Por lo tanto, hace 3 años, 4 años, dado el progreso tan extraordinario que había habido en los últimos 15 años, se empezaba a plantear la posibilidad de, a través de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, lanzar una llamada y eventualmente, potencialmente, un plan de erradicación, hacer desaparecer la malaria del mundo. Debo confesar que 4 años después está claro que no estamos ni remotamente listos para ello, y no estamos listos por varias razones. La primera, comprobar, como estamos comprobando, que hemos dejado de hacer progreso, y eso quizá es lo más determinante. Lo segundo, comprobar que el impulso político en cierta medida se está perdiendo. El mundo nos guiamos mucho por modas y la época de los objetivos de desarrollo del milenio ya ha pasado, se cumplieron los objetivos y a otra cosa mariposa. Y de ahí queda el concepto de la agenda inacabada, al que hacía referente antes. Y esa agenda inacabada sigue siendo masiva. Yo creo que el tercero es, de nuevo, reconocer la enorme dificultad que la erradicación supone. La erradicación como concepto, que es hacer desaparecer el organismo del planeta, se ha logrado solo con la viruela. Estamos cerca de lograrlo con la dracunculiasis, que es una lombriz y que se está muy, muy cerca, pero de nuevo nos recuerda la biología. De repente era una enfermedad que no tiene un huésped intermedio y de repente han aparecido unos perros que son huéspedes intermedios, lo cual, desde un punto de vista de erradicación, te cambia completamente la jugada. La tercera es que la polio se consideraba en el año 88, cuando se lanzó a través de la Asamblea Mundial el reto de la erradicación de la polio, se pensó que para el año 2000 se habría logrado, había solo 300.000 casos en aquel momento en el mundo. Bueno, pues estamos no en el 2000, sino en el 2018. Se han invertido unos 8 billones de dólares, se cuenta con vacunas y todavía no se ha conseguido la erradicación. Y por lo tanto, hasta que no se logre eso, se consiga celebrar el triunfo, aceptar que ha sido un triunfo mucho más costoso de lo que se imaginaba, costoso en términos económicos y costoso en términos de tiempo. No habrá apetito para convocar otro esfuerzo de erradicación que seguro será mucho, mucho más complicado que la polio y donde nuestro punto de partida no serán 300.000 casos como había con el polio, sino 200 millones de casos como tenemos ahora. Luego el horizonte de la erradicación se aleja. Tú hablabas de las modas, o en todo caso de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado para poder movilizar. Ahora tenemos, podríamos decir, no Zika en Europa, sino a lo mejor ébola en Europa. Hay un brote en la República Democrática del Congo con unos 30 casos, muy pocos evidentemente comparado con la crisis de 2014, pero también habría que ver hasta qué punto precisamente este limitado impacto es fruto de los aprendizajes en su momento desde el punto de vista de la salud global y de la gobernanza global. Y tú trabajas en la Organización Mundial de la Salud y que seguro que esto se comenta en los pasillos o en las reuniones más formales. ¿Qué dirías respecto a la situación del ébola en este momento? ¿Hasta qué punto responde esta situación a los aprendizajes de la crisis anterior? Y desde el punto de vista de los países, digamos, que disfrutamos de bienestar, ¿qué es lo que supone esta situación, ¿no? Bueno, yo creo que la mala noticia es que el ébola se esconde en algún lugar y vemos brotes repetidos. Y por lo tanto no va a ser algo que erradiquemos a corto plazo ni a medio plazo y irá surgiendo. Surgió en África Occidental hace
hace 3 años. Costó mucho trabajo, hubo más de 12.000 muertos, tuvo una enorme repercusión mediática internacional, tuvimos casos importados aquí, importados o de gente que se infectó y se le trajo, y fue un shock. Y ahora ha vuelto a haber casos, está habiendo casos en Congo, en República Democrática de Congo, y por lo tanto esto es algo con el que tendremos que vivir. La buena noticia es que de momento la transmisión parece que sigue siendo solo por fluidos orales o fluidos corporales. Imagínense que fuera en algún momento transmisión oral, pero esto no ha ocurrido de momento, y por tanto es por fluidos. La buena noticia es que 4 días después de declararse el brote se estaba preparando ya la vacunación y ya se está vacunando con una vacuna que se desarrolló durante el brote anterior. De hecho hay 2 vacunas y por lo tanto el mundo aprendió y se pudo A, desarrollar una vacuna y B, tener las capacidades para aplicarla de forma casi inmediata. Se ha creado además un fondo muy grande liderado por Noruega para desarrollar vacunas frente a enfermedades raras de este tipo y por tanto se ha aprendido mucho, pero este no será el último brote de ébola y no será el último brote de otras enfermedades y de pandemias que llegarán. El mundo está mejor preparado ahora y yo creo que está demostrando que tiene capacidad de responder mucho más rápidamente de lo que lo hizo en el pasado. De hecho hay un factor, ahora no recuerdo, pero hay como un factor X, ¿no?, que se llama, o enfermedad X, que es el siguiente agente causal por ahora desconocido, pero que probablemente, seguramente, con toda seguridad va a causar algún, no solo un brote, sino una epidemia, ¿no? Y esto está, digamos, es parte también del esfuerzo de verlas venir, ¿no? Ya que hablabas de vacunas, y a una audiencia experta como esta, pero siempre es bueno retomar el tema de por qué es importante que los niños y las niñas de Cataluña se vacunen ante la polio. Volviendo de la polio y tantas otras, los 11 o 12, no sé cuántos son antígenos distintos del calendario vacunal. Desde esta perspectiva de salud global, de interdependencia y de que finalmente estamos todos en el mismo barco, ¿no? Bueno, yo tú lo sabes, he sido muy beligerante con este tema. Creo que las vacunas son, y si entendemos la ciencia como parte de la cultura, es uno de los grandes avances culturales de la humanidad. Es seguro la tecnología médica más importante nunca desarrollada y la que más impacto ha tenido. Es casi mágico. Y a tu primera pregunta, ¿cuántos niños se vacunan en el mundo? Al menos el 80%. Claro, esto es realmente extraordinario. Por cierto, perdón, no lo he dicho, tenía la diapositiva, tenía una segunda parte que es en otros sitios donde se ha preguntado esto, cuál es el porcentaje de aciertos. El máximo es el 30%, el máximo digamos, en distintas audiencias, en este caso en Suecia, ¿no? En España, en alguna otra encuesta de estas, era en torno al 11%, o sea que no estamos demasiado distantes. Perdón. No, y entonces es una herramienta para casi todos los antígenos. Para todos los antígenos es una herramienta de protección personal y para varios de los antígenos es además una herramienta de protección comunitaria. Y por lo tanto establece un elemento clave y es que el vacunarse no es solo un elemento para protegerse a uno mismo, sino que tu vacunación protege a otros. Y por eso los grupos estos antivacuna, su nivel de irresponsabilidad construida sobre su nivel de ignorancia, establece un diálogo, una pregunta clave, y es hasta qué punto tiene un individuo derecho a no ser vacunado y que esto implica poner en riesgo a los demás. Creo que ahí debemos de ser mucho más beligerantes, no solo los profesionales del ramo, sino los poderes públicos.
en que esto simplemente son actitudes no tolerables, que la libertad de ese individuo impacta en el riesgo de los otros, y impacta no solo dentro de un propio país, sino en otros países. Yo me acuerdo muy bien, hace unos años que estaba involucrado en el desarrollo del Programa Mundial de Vacunas, con el ministro de Ecuador, que se lamentaba cómo había sido tan difícil para Ecuador conseguir la eliminación del sarampión, y que ahora lo que se enfrentaban era a la reintroducción del sarampión en Ecuador, no un país rico y que le había costado un enorme trabajo, por los turistas europeos que viajaban allí. Por tanto, las vacunas, nuestro gran avance en la historia de la humanidad, en la tecnología médica, y una herramienta absolutamente central. Cambiando un poco y sin olvidar el título, Cáncer en África. Tú has hecho y haces énfasis en la importancia de la agenda inacabada, ¿no? Por aquello de las poblaciones más vulnerables. Pero a la vez está sucediendo de manera, digamos, explosiva casi, una emergencia muy importante de lo que llamamos las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, el cáncer, la hipertensión arterial, la obesidad, y como decimos en catalán, acaba lloviendo sobre mojado en muchos de estos países. ¿Qué puedes decir al respecto? Y sobre todo, ¿cómo conciliar estos retos sin oponer, digamos, no iba a decir los bandos, pero los que dicen no, es que lo que tenemos que es primero luchar contra las enfermedades infecciosas, que es lo que mata a las mujeres, lo que mata a los niños, lo que mata a los más pobres, y después ya haremos lo otro, ¿no? ¿Cómo ves este debate, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo evidentemente estoy en el último bando, pero no, hay que evitar lo que llamamos las falsas dicotomías. No es uno u otro, hay que hacer las dos cosas, evidentemente. Yo creo que la buena noticia, aunque resulte paradójico, es que ahora en muchos de los llamados países pobres surge la agenda de las enfermedades no transmisibles. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues ocurre porque ha disminuido la mortalidad en niños, ha aumentado la esperanza de vida y cada vez más gente llega a edades en las cuales empieza a encontrarse problemas cardiovasculares, cáncer, etcétera, etcétera. Cosa que antes ocurría en gran medida porque la mortalidad era... La esperanza de vida en Mozambique hace 20 años era de poco más de 40 años. No digo que no se pueda desarrollar cánceres y enfermedades cardiovasculares antes de los 40, pero ciertamente es mucho más fácil o mucho más frecuente desarrollarlas a los 60. Por tanto, lo que llamamos técnicamente la transición epidemiológica, que es pasar de un patrón en el que la carga de enfermedades debido a enfermedades transmisibles, que es clásico de lugares donde la mortalidad en niños es alta, estamos viendo cómo al disminuir la mortalidad en niños, aumentar la esperanza de vida, empezamos a ver la transición en la cual se pasa de un patrón más de enfermedades infecciosas a uno más de enfermedades crónicas. Y por lo tanto, en ese sentido, aunque parezca paradójico, es una buena noticia. Es cierto, y yo creo que por ahí apuntabas tú, que precisamente en contextos de pobreza algunos de estos elementos se disparan. Y el cáncer de cuello de cérvix, o la obesidad, o la mala nutrición y demás, son a veces mucho más prevalentes en contextos de pobreza o de países con pobreza y que han surgido de forma acelerada. Por lo tanto, hay que abordar los dos temas. La suerte, y aquí barro para casa, es que lo que hay que hacer con muchos de estos cánceres o con los riesgos cardiovasculares lo sabemos porque ha sido algo que nos afecta a nosotros y ahí se ha desarrollado tanto la tecnología médica como el conocimiento en la prevención, que es algo que nos falta con muchas de las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, no hay que innovar mucho en saber qué funciona frente al cáncer de pulmón porque ya lo estamos haciendo aquí, o en el llamado mundo desarrollado, o el cáncer de cuello de cérvix o lo que sea. Luego ahí se cuenta con cierta ventaja, pero efectivamente, no a las falsas dicotomías.
Bien, hablemos, antes has hecho referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que llamamos la Agenda 2030, que es de alguna manera la agenda que Naciones Unidas se ha dado o ha dado a todos los países, incluye España, para que desarrollen un conjunto de objetivos, 17, para unos son muchos, para muchos son muchos objetivos, entre ellos hay uno sobre salud, y que contempla entre ellos, evidentemente, la agenda inacabada de enfermedades transmisibles, salud materno-infantil, desnutrición, la agenda de enfermedades crónicas y un elemento fundamental que me gustaría también como responsable de un programa de la Organización Mundial de la Salud que comentaras, que es la cobertura universal de salud, ¿no? Que es decir, todo ciudadano del mundo debería tener cubierto una serie de servicios básicos. Y me gustaría que explicaras también esto, en qué beneficia las cosas, la lucha, por ejemplo, contra la malaria, en qué beneficiaría y en qué es distinto de de la aproximación más tradicional, podríamos decir más vertical, para algunos más militar, de intervención sobre una enfermedad, ¿no? Versus un conjunto, ya se llame infecciosas, ya se llame crónicas, etcétera. Pues según estabas hablando, estaba preguntándome si debía de ser políticamente incorrecto o no. Bueno, debe ser políticamente incorrecto porque es tu estilo, o sea sí. que hoy no vas a ser diferente. Mañana entonces me tendréis de vuelta aquí porque me habrán echado. Nadie nos escucha, pero no debería de criticar los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque han sido adoptados por Naciones Unidas y en mi posición actual, pues debo de ser un entusiasta divulgador y demás. Ahora, pero como esto es un diálogo, es difícil no estar de acuerdo con todo lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego la pregunta, yo creo que el problema es que muchas veces lo planteamos, ¿cómo puedes no estar de acuerdo? No, si estamos de acuerdo y todos queremos ir a la luna y vuelta también. Pero creo que tienen un problema, y un problema muy grande, no es en lo que dice el objetivo, sino en la pérdida de foco. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio tuvieron una enorme virtud y es poner el foco. Esto es lo que vamos a hacer y era potencialmente creíble. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como tú bien dices, hay mucha gente que los critica porque son muchos, cubren todo bajo el sol, que dicen los anglosajones, y yo creo que hay un enorme riesgo. Hay uno de salud. Muchas gracias. Bueno, un grupo de objetivos de salud, pero sí. Y creo que corren un enorme riesgo de no pasar de ser una enunciación de una serie de, desde mi punto de vista, de obviedades que no lleven a la acción. Entonces mañana volveré a pedir trabajo aquí porque cuando llegue a Ginebra me habrán despedido. Casi, y ahora sí que me van a despedir, porque con la cobertura universal, que es el gran mantra de mi nuevo director general, claro, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la cobertura universal en el Chad versus en Pakistán versus en México? Y falta aportarle concreción. Y yo, que me gusta ser muy concreto, uno de los desafíos que veo en este mundo de la salud global es la traslación del gran enunciado a ¿y esto exactamente qué quiere decir? Y creo que muchas veces nos estamos quedando en el gran enunciado, que nadie puede estar en contra de ello, pero el cómo se hace no está definido. Y en la OMS ahora mismo estamos con una, no una bronca, pues no es una bronca, pero ¿y exactamente la cobertura universal? ¿En qué se traduce? ¿Cómo se hace? ¿El qué componentes tiene? ¿Dónde? ¿Cómo se adapta a un contexto? ¿Cuál es el mix de distintas cosas? Y es extraordinariamente complejo. Bien. Espero me reaceptes en Isloval mañana. No, al contrario. Hablemos porque vamos a empezar con las preguntas y quería hablar de la ciencia. Al final tú eres un científico comprometido y un científico de la salud pública, es decir, que reconoce la importancia de tener no solo los datos, sino la evidencia científicamente obtenida y trasladarla
a su aplicación, ¿no? Después de todos estos años de científico y que ahora que haces, digamos, haces traslación, comenta un poco, digamos, ¿para qué te ha servido tener una carrera científica para ahora dirigir el programa de malaria? Y, bueno, y después... No, buena pregunta. Bueno, yo creo que lo que tú has dicho, la salud pública solo tiene sentido si es la aplicación del conocimiento científico. Por tanto, que la ciencia guíe la acción de la salud pública parece bastante importante. Como todo, puede tener elementos ideológicos, pero creo fundamentalmente en anclarlo, la acción, en las evidencias y, por tanto, en la ciencia. Mi papel actual, una de las funciones de la Organización Mundial de la Salud es, y por eso tiene utilidad que tenga un bagaje científico, es entender la innovación, fomentar la innovación, y tenemos distintos mecanismos de hacerlo, para que todo ese conocimiento que se genera a través de la innovación o de los productos que se generan se pueda trasladar a políticas concretas e impacto en los países. Y la OMS juega ese papel intermedio de captar el conocimiento y las evidencias y traducirlo para consumo de los países afectados en nosotros. No le vamos a decir lo que debe de hacer, pero sí lo que la evidencia sugiere debería de hacer o podría hacer, y qué impacto tendría si hace esto aquí o esto allá, utiliza este fármaco, combina esta estrategia, hace este mix de intervenciones aquí y allá, y por lo tanto una función de apoyo a lo que se llaman a los países miembros, o sea, en este caso a los países endémicos. Y eso es realmente muy interesante. Ese elemento de traslación, que es una de nuestras funciones. Y en ese sentido me está siendo de enorme utilidad el entender, porque lo he hecho antes yo, cómo se genera la evidencia, sus debilidades, sus fortalezas, los elementos más contextuales, la generalizabilidad de todo ello. Y creo que tú eres otro científico de la salud pública. Y seguro que estás de acuerdo conmigo lo importante que es anclarlo en evidencias. Y entonces, vinculando con algo del cual estás muy orgulloso, que es la creación del centro, no la creación solo, sino la consolidación. Creo que son 22 años de consolidación del Centro de Investigación en Manisa. Se dice rápido, pero para cualquiera que sepa lo que es aquello y el contexto, sabe la cantidad de esfuerzo, de persistencia, de creatividad, de generosidad de instituciones y de personas, digamos, en qué la experiencia de Manisa crees que contribuye precisamente a la salud global, llámese malaria o llámese las enfermedades de la agenda inacabada o de las enfermedades por venir que decíamos antes, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente me siento muy orgulloso de algo que hicimos entre mucha otra gente y que ahora, como tú bien dices, es fundamentalmente mozambicanos, desde una propia estructura mozambicana, la que llevan adelante este concepto. Yo me acuerdo muy al principio de todo esto, el que entonces era primer ministro de Mozambique, que era un médico, que había sido ministro de Salud, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores, entonces era el primer ministro, Pascual Mocumbi, hablando de la ciencia en uno de los que entonces era uno de los 10 países más pobres del mundo, como si yo le estuviera tratando de convencer de las bondades de desarrollar un centro, y me dijo, no, Pedro, no me tienes que explicar mucho, si yo entiendo perfectamente que precisamente porque somos pobres necesitamos investigar. Esto Nehru, el primer ministro de la India, también lo tenía muy claro. En el momento de la independencia, él decía, el futuro pertenece a los países que son amigos de la ciencia. Y de ahí vino la enorme inversión que todavía ocurre y que se ve en los productos ahora de la India en investigación y ciencia. No habría esta vacuna de malaria ni muchas otras innovaciones relevantes para estos países si no hubiera centros como el de Manisa. Luego, son realmente, yo creo que, elementos estratégicos
que se creen o se faciliten la posibilidad de crear recursos, infraestructuras científicas allá donde está el problema. Y creo que ahí, de nuevo, la Caixa lo ha apoyado, y lo ha apoyado de forma muy estratégica. El Instituto de Salud Laboral lo apoya de forma muy estratégica, y creo que es uno de los elementos de cooperación más transformadores que las sociedades más ricas podemos hacer en colaboración con los países endémicos. Sí, de hecho hay una frase que dice que no son las sociedades ricas que hacen investigación, sino que son las sociedades que hacen investigación que se vuelven ricas o se hacen ricas, ¿no? Bien, hay más preguntas, pero me gustaría probar por parte del público preguntas, y que pediría que fueran muy breves para dar juego al máximo de intervenciones. Si levantáis la mano y os identificáis y la pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, es una duda relacionada con el tema de la malaria. En todo problema de salud pública, ¿no? Entiendo que uno, y en su lucha y en la erradicación de muchas enfermedades, uno de los factores fundamentales es la prevención. Y esto pasa necesariamente por la concienciación que existe en la población, digamos a baja escala, a escala local, de la importancia de prevenir, de combatir estas enfermedades, y esto al final supongo que también tiene cierta traducción en la importancia que le acaban dando los gobiernos, las autoridades. Yo, mi experiencia, yo vivo en Tanzania y no conozco, digamos, la realidad toda de África, pero me gustaría saber, o sea, mi curiosidad es, a mí me ha chocado que desde aquí tenemos una visión muy fuerte de la malaria, de lo que se implica la malaria, de los riesgos, y es algo que cuando llegas a África por primera vez, pues a África vas con ese incluso temor, ¿no? Y allí la gente en el día a día, la gente de la calle, la gente, ¿no?, lo vive como sin darle mayor importancia, es más, te tratan como un exagerado, o como un, ¿no?, y que total, esto es como nuestra gripe, la gripe vuestra, esto es nuestra. Entonces es como que no hay una conciencia, ¿no?, a veces da esa sensación, ¿no?, de que no hay una conciencia a lo mejor del impacto, de la gravedad, me refiero a nivel local. Y claro, no sé si existen cifras de esto, porque lo considero también fundamental, algo fundamental. Si no existe esa concienciación a nivel de la gente, pues es un lastre más para combatir, y para que después también los propios gobiernos locales se comprometan en todos, porque si al final la gente no lo percibe como un problema principal, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es esa, ¿no? Preguntas breves, respuestas breves, por favor. Bueno, la respuesta breve es sí. Está en la sala Katia Mugwambe, que es una persona de referencia a escala global para contestarte exactamente esa pregunta. Es una antropóloga, dirige el Departamento de Ciencias Sociales en Mozambique. Pero yo no sabría contestar exactamente esa pregunta. Daría dos apuntes y quizá luego le pediría a Katia que comentara. Uno, Tanzania sigue siendo uno de los 10 países con más carga de malaria del mundo. Luego, no es que tengan un problema menor, siguen teniendo un problema mayor. Depende de la zona de Tanzania, donde vivas y tal y cual, pero siguen teniendo un problema mayor. La segunda cosa es que la malaria en zonas de alta transmisión, en gran medida en toda África, acaba siendo un problema de niños. Y o te mueres o has desarrollado suficiente inmunidad como para que ya luego no te mueras de malaria, excepto las mujeres embarazadas, que es otra situación. Y por tanto, los adultos, cuando tienen malaria, lo viven como un problema. Sí, me he pasado un par de días con fiebre, dolor muscular, malestar y tal y cual, pero se me ha pasado y es efectivamente como una gripe. Sí, porque son los que han sobrevivido. Y los que no han sobrevivido se han muerto de niños. Yo creo que eso juega un poco en ese papel, pero no sé si Katia quiere ampliar. Sí, podéis pasar solo hay un micro allá. Hay un micro allá arriba a la derecha. Por alusiones. ¿Hablará o en portugués sí, o en inglés? Bueno, en portuñol también. Tentaré em portunhol.
a consciência nem sempre se translada em prática. É uma coisa muito complexa. E se posso fazer um paradoxo ou uma comparação com o fumar e cancro do pulmão. Em países onde as pessoas têm toda a possibilidade de ter consciência sobre o problema, mas não se translada sempre em prática. O que se passa em Tanzânia ou Moçambique e outros países semelhantes é que perante um problema há várias formas de enfrentar o problema. Quando não tens muita possibilidade de solucionar, mascaras e tens uma estratégia de coping que é diferente daquela que uma pessoa que tem mais possibilidades faria. E se olharmos para a Europa, há 100 anos atrás, não foi necessariamente a consciência que fez erradicar a malária, mas os recursos. Gracias, Katia. Ya les había avisado que era la mejor persona para contestar. Exacto. Después, a la hora de la copa, podemos continuar. Adelante. Hola, buenas noches. José Manuel Ciurana. Yo soy pediatra de Hospital de Nens aquí en Barcelona. Entonces yo quería hablar sobre todo este movimiento antivacunas, porque en la consulta me encuentro que los padres antivacunas tienen una convicción muy arraigada en su concepto y son muy difíciles de convencer. Entonces, el caso del niño de la difteria ayudó, pero se ha olvidado. Momentáneamente. Sí. Entonces, yo me he llegado a plantear si no sería necesario obligar a la vacunación en España. ¿Qué opinas sobre esto? Yo no tendría la más mínima duda. Como ocurre en Francia o en Suiza. Tú vete a llevar a tu hijo al colegio en Suiza. No te van a preguntar si le vacunan o no, le vacunan. Perdona. No. Luego sí, yo no tendría dudas. Hola, bona nit. Jo soc farmacèutic. Heu parlat del 80% de nens que estan vacunats, però últimament existeixen unes vacunes que són molt cares, el rotavirus, el papiloma, etc. I m'agradaria saber quina és la situació en aquests moments respecte a aquestes vacunes a l'Àfrica. Sí, las vacunas, las nuevas son caras, los gastos de investigación y desarrollo son muy caros, sobre todo en estos últimos casos con los adyuvantes, son los que encarecen también bastante el producto. La buena noticia es que sobre todo para algunas de estas vacunas, los mecanismos globales como el Gavi, la Alianza Global de Vacunas e Inmunización, que tienen un poder porque compran decenas de millones, tienen capacidad de moldear el mercado. Y hay cifras realmente extraordinarias de las reducciones en los precios de las vacunas que se están logrando por mecanismos de compra de esta naturaleza. Luego, en el juego complejo de, por un lado, no quieres estrangular la innovación, muchas veces ligado a la industria y a lo que debería de ser un legítimo lucro en una economía de mercado, pero a su vez tener capacidad de moldear el mercado para permitir el acceso a aquellos que lo necesitan. Pero sí, yo creo que el mundo de las vacunas a 5 céntimos creo que ha pasado y estamos en una época más compleja. Pero permíteme aquí, es verdad que, y creo que cuando enseñaba aquellos datos es porque un poco el imaginario colectivo es que la mayoría de la población no está vacunada, y si hay un 80% es porque ha habido en este, digamos, principio de siglo un esfuerzo muy notable en torno, a través de los objetivos del milenio, de movilización de capacidades financieras, de capacidades logísticas, etcétera, etcétera, para conseguir algo
que hasta hace poco no se creía posible, de la misma manera que se está consiguiendo cada vez más hacer llegar medicamentos antirretrovirales en un continente como África, donde hay una parte importante de la población. Es decir, que estamos mal, pero a lo mejor no vamos tan mal, ¿no? A lo mejor vamos bien y todo. Aquí. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo está afectando la crisis 2007-2008 y el atrincheramiento de los estados con este nuevo proteccionismo a la cooperación internacional? Porque seguro que te cuesta mucho más ahora todo esto que lo que costaba hace 10 años probablemente, ¿no? La lucha contra el SIDA, contra la malaria. ¿Esto se ve de forma clara? No realmente. Un fenómeno peculiar y es que o sea, la crisis 2008 y demás fue muy intensa, pero si uno lo mira en estos últimos 10 años, los grandes financiadores de la cooperación internacional no se ha afectado sustancialmente. Estados Unidos, que pasó por una crisis gigantesca, no ha afectado sus compromisos, los han mantenido. Y esto es un fenómeno muy curioso. Incluso con la actual administración norteamericana, la Administración manda al Congreso unos presupuestos con recortes masivos en cooperación internacional y en ciencia, en financiación del NIH, y el Congreso se lo devuelve con los niveles anteriores o superiores. La cooperación internacional con la Administración de Trump ha crecido. Y no ha sido porque lo quisiera la Administración, sino porque lo ha querido el Congreso. En Gran Bretaña, en medio de la crisis que pasaron muy sustancial, no se redujeron las inversiones. Luego, lo que no han hecho ha sido seguir creciendo, pero el nivel de financiación se ha mantenido, cosa que evidentemente no ha ocurrido en España. A eso iba. Y en España ahora tenemos en ciernes dos gobiernos, dos nuevos gobiernos. ¿Algún mensaje precisamente para tratar de reorientar lo que ha pasado en los últimos años con respecto no solo al compromiso efectivo en términos de apoyo a la cooperación, sino incluso en el discurso, y ahí es de la ciencia, el conocimiento como una herramienta de diplomacia, por decirlo así, y de desarrollo efectivo, ¿no? Bueno, no hace falta que seas políticamente incorrecto, no, pero... ya como me van a echar mañana, pero o sea, ¿qué es lo que deberían de hacer los dos gobiernos? Pues está muy claro. Recuperar los niveles de inversión, volver a situar la política exterior, la política de cooperación como un mandato ético, pero también como un instrumento de política exterior. No olvidarnos dónde estamos situados geográficamente, que no estamos en el norte de Europa, que estamos en la frontera, que a 14 kilómetros tenemos la costa norte de Marruecos, que a pocos kilómetros tenemos algunas de las zonas más complejas y más comprometidas y más desfavorecidas del planeta, etcétera, etcétera. Y que este es un país rico, objetivamente rico, y rico no solo en términos monetarios, sino rico en términos de conocimiento. Y por lo tanto, es muy evidente. El otro día tenía una discusión, no lo diré, pero un cargo de la Administración española en el ámbito de la cooperación, y sostenían todavía, no, la sociedad española es muy solidaria y tal y cual. Yo creo que no. Yo creo que no es cierto que la sociedad española sea solidaria, ni la catalana. Porque si lo fuera, lo demandaría de las instituciones, pero no lo demanda. En el último debate del Estado de la Nación, ningún partido político, y cuando digo ninguno es ninguno, mencionó la cooperación internacional en los 3 días de debate que hubo. Ninguno. Y yo no sé, en el Parlamento de aquí tampoco sé cuánto hace que no se habla del tema. Y no se habla porque no hay demanda social. Si hubiera demanda social, se hablaría de ello, pero no lo hay. Y por lo tanto yo creo que esto debería llevar a una reflexión de la sociedad en su conjunto, de volver a restablecer prioridades, de volver a restablecer posicionamiento y de solo entonces empezar a exigir a los poderes públicos que presten la atención a algo que a mí personalmente me parece estratégico, pero que tenemos plenamente olvidado. Y retomando una pregunta que han hecho vía Twitter, y después de Gates, ¿qué tenía que aprender los potenciales mecenas en España?
Bueno, el viernes pasado tenía una cena muy curiosa en San Sebastián con uno que ha sido la mano derecha de Gates y tiene su propia fundación, es otro billonario, y hablábamos del modelo distinto, y Ángel Font aquí podría hablar mucho más de ello, entre culturalmente por qué hay filantropía en Estados Unidos y no la hay básicamente en Europa. En Europa, pues la Fundación La Caixa es un paradigma distinto, la Wellcome Trust es otro paradigma, pero no hay este elemento. Y discutíamos sobre si era una evolución de las sociedades en las cuales en Europa la sociedad asume que tiene que ser el poder público y el Estado el que cumpla ciertas funciones, mientras en Estados Unidos se asume que es el propio individuo el que tiene que asumir ciertas responsabilidades. Hubo toda una serie de discusiones al respecto, pero yo no tengo la respuesta. Pero es cierto que mecanismos como la Fundación Gates ha sido transformadora, como lo fue antes la Rockefeller, y surgirán otros. Está Zuckerberg, hay un montón de otros. El milagro es que aquí tengamos una Fundación La Caixa, y hago propaganda pero es cierto, y no es solo de aquí, es en general en el panorama europeo. Estamos ya fuera de tiempo. Había una pregunta aquí y algunas preguntas más. De acuerdo. Rápidamente, por favor. Aquí, sí, ya que tienes el micro, sí, adelante. Ya. Muy buenas noches, soy G. Azul Ponce. Bueno, yo soy egresada de Medicina de México y salubrista por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, y actualmente estoy en ICE Global, haciendo mi máster ahí también. Entonces, yo ahorita estoy viendo mucho sobre el tema de malaria y sobre todo el miedo que se tiene, porque me transmiten un poco de miedo sobre la inmigración de África para España y demás. Yo tengo una pregunta más que nada enfocada al viajero que va para América Latina. En este caso, por ejemplo, nosotros como México, que estuvimos trabajando en la cuestión de Zika, chikungunya y otras enfermedades transmisibles por vector, tenemos muchísimo turista europeo, sobre todo de España, por la cuestión de Hispanoamérica. Y bueno, incluso nosotros como mexicanos, cuando salimos de México, se nos obliga a vacunarnos. En mi caso, yo fui vacunada contra la fiebre amarilla para poder acudir a Perú, aunque no necesitara visa, y también se me obligó a vacunarme para el meningococo la última vez que tuve que viajar para Mozambique. Yo quisiera saber si ustedes tienen algún tipo de programa para los viajeros turistas que van no solamente a África, sino también a los países latinoamericanos, que nosotros somos zona endémica, sobre todo en la cuestión del Zika. Gracias. Nosotros, si te refieres a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud emite unos consejos para viajeros, dependiendo del país a donde vas y el país de donde vienes, sobre todo al país a donde vas. Y son recomendaciones que se emiten en base a riesgos, prevalencia de enfermedades, etcétera, etcétera. Luego sí se emiten recomendaciones. Luego en cada país y distintas sociedades, hay una sociedad de medicina del viajero, etcétera, etcétera, adapta esas recomendaciones de nuevo en base a elementos contextuales. Luego sí, yo creo que la protección del viajero internacional es un elemento importante, insisto, y no solo de protección personal, pero también de protección comunitaria, tanto al país receptor como el país desde el que se proviene. Luego hay que prestarle atención. Respecto a José Matías Vilaclara, miembro de la Junta de Becarios de la Caixa y becario en Estados Unidos. Respecto al tema de la relación entre la sociedad civil y los gobiernos, la presión de los gobiernos y la relación que puedes ejercer en temas de salud global, tuvimos un caso un poco, digamos, folclórico aquí en España, que fue, no sé si lo conoce, el tema de la famosa vacuna Varivax, que estaba limitado durante un tiempo y muchos padres de niños en edad de tener esa vacuna nos veíamos imposibilitados por criterios científicos de cierta ministra, que no viene al caso en aquel momento, de acceder a aquella vacuna, y en aquel momento los padres, conscientes de ello, decidimos votar con los pies, es decir, fuimos a Andorra, a Francia, a buscar esa vacuna y a traerla aquí y administrarla con la cooperación. Con la cooperación de muchos médicos que se enfrentaron realmente a los criterios del Ministerio de Sanidad en aquel momento, y inmunizar a nuestros hijos. Quizás porque
individualmente nosotros nos sentíamos en la necesidad de luchar contra esa medida que creíamos que era absurda. Quizás es una manera de afrontar esto, es decir, hacer a la sociedad civil partícipe de que medidas de salud global son importantes porque afectan a nuestros hijos, porque afectan a lo que más queremos, y temas de salud global deben ser compartidos a la mayor cantidad de gente posible y divulgados para que esta gente presione a los gobiernos, y de hecho, gracias a la intervención de muchos padres, se cambió el criterio de vacunación y ahora la vacuna Varivax se puede adquirir libremente en farmacias. Quería que comentar un poco. Sí, bueno, de esa vacuna que es el neumococo C. Varicela, sí. Sí, varicela. Tony está en mucha mejor condición de comentar al respecto. Ahora, sobre el punto, el genérico que estableces de el conocimiento y la presión que la sociedad puede hacer también en estos ámbitos, absolutamente clave, seguro. Sí, quizá esto es una buena ilustración de la importancia de cuando uno se siente amenazado. Y cuando decía lo de la interdependencia, que finalmente es una de las bases de la salud global, ¿qué necesitamos para sentirnos más interdependientes? Necesitamos estar amenazados, y entonces es cuando las ciencias sociales nos dicen, bueno, no es suficiente solo con sentirse amenazado, sino que además hay otros elementos de cara a la decisión, ¿no? Pero sí que hay un elemento fundamental que es el que en buena parte subyace en mucho de lo que hemos dicho aquí, que es que al final estamos todos en un único planeta, el único que tenemos, y que la salud de todos los que estamos aquí también depende de la salud de los que están en Mozambique, o de los que están en México, o de los que están en la India, ¿no? Y esto requiere ciencia, requiere traslación, requiere gobernanza, requiere instituciones y requiere sociedad civil. Dos preguntitas más. Sí, aquí hay una pregunta ya desde hace un cierto tiempo, y por aquí y otra pregunta allá detrás. Y perdón por los demás, pero habrá tiempo una y una. Sí, allá detrás porque ya tienes el micro, y otro aquí delante. Pues buenas tardes, gracias por la charla. Yo hago investigación en biomédicas, en cáncer, pero soy bióloga de formación, y mi pregunta quizás es un poco lateral a la charla, pero es obvio porque las enfermedades de transmisión con vectores son más difíciles de erradicar, porque hay ese paso intermedio que es imposible de controlar. Pero claro, nosotros tenemos una discusión desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no?, de la salud pública de la humanidad, pero ¿podemos realmente erradicar un mosquito o determinado vector intermedio? ¿Es factible? ¿Es deseable? Porque claro, a nivel de ecosistema, ¿qué impacto tendría? ¿Se tiene en cuenta cómo se estudia este tipo de... Si las medidas tienen que pasar por un control vectorial, ¿cómo se establece hasta qué punto será positivo para la humanidad o no ese paso? Es un debate que está absolutamente abierto. O sea, la eliminación de la malaria no necesariamente tiene que pasar por la eliminación del mosquito. De lo que se elimina es el parásito. Ahora, eliminar el mosquito, disminuir o reducir su tasa de transmisión puede ser un elemento clave. Pero ahora está muy abierto, y con la fundación del NIH se está trabajando mucho porque en exactamente estas preguntas sobre la ética de la posible erradicación de una especie intermedia, en este caso un mosquito, y las medidas de seguridad y la gobernanza de quién toma esa decisión, porque de hecho esto ha estado absolutamente vigente ahora mismo. Se están planteando zonas de estudio que abarcan a varios países. Entonces, ¿qué quiere decir la soberanía de un país si el de al lado decide desplegar una herramienta que va a hacer desaparecer no solo sus mosquitos, sino los de potencialmente los países vecinos? ¿Y quién y cómo se toma esa decisión? ¿Y qué mecanismos de defensa hay para si algo va mal? ¿Y qué evidencia de la eficacia del mecanismo de mitigación hay que tener antes de desplegar? Todo eso está ahora mismo en discusión. Pero son preguntas altamente relevantes. Gracias. Sí, buenas noches, gracias por la sesión.
Dos datos. Uno, la población mundial con acceso a un smartphone supera a la población con acceso a un médico. Y dos, la FDA ha abierto una nueva ventanilla que se llama Digital Therapeutics y la primera Digital Therapy ha sido aprobada. La pregunta es, ¿cuál es el rol, si alguno, que en el futuro puede tener la Digital Health en el mundo de la salud global? Seguro que amplísimo. Y de nuevo, este es un mundo en ebullición, de momento muy centrado, es mi impresión, de momento muy centrado en la vigilancia epidemiológica, el cómo utilizar smartphones, mecanismos digitales de captura y transmisión de la información para saber qué ocurre y acelerar la respuesta ante lo que ocurre. Y esto es algo ahora mismo ya muy presente. Está trabajando, por ejemplo, mucho con Google para la transmisión, el mapeo y la respuesta casi en tiempo real. Otras aplicaciones seguro que seguirán, pero yo creo que ese es otro de los campos de potencialmente transformación en el mundo de la salud y ciertamente en la salud global, pensando en países más desfavorecidos, porque la penetración de las tecnologías de la información ahí también es gigantesca. Bien, estamos ya casi fuera de tiempo, y muchas gracias por las preguntas y las que no se han podido hacer. Quizá ahora a la salida podéis dirigirlas a Pedro. Déjame pedirte una última pregunta. Tú que tienes una fama legendaria de convicción, y de hecho tenemos gente en IS Global que están en salud global porque un día escucharon a Pedro explicar alguna cosa de salud global, probablemente malaria, pero no solo exclusivamente, ¿no? No sé si hoy generaremos nuevas vocaciones, si es que hay población susceptible aquí de nuevas vocaciones. Pero si tuvieras, y pensando, y ahí entro más en lo personal, ¿no?, lo que a ti te movió, digamos, para orientarte en aquel momento hacia las enfermedades de la pobreza, la medicina tropical y la investigación, ¿qué le dirías a esta audiencia en términos de, digamos, cómo sentirse más involucrada con el valor de la ciencia y con el valor de la transformación en salud global? Y esto que pueda quedar como take-home message un poco. Sí, mi llegada a ese mundo no fue tanto uno racional, sino fue más uno emocional, o vivencial. Pero esta es una audiencia ilustrada y por tanto poco les puedo aportar. Pero lo que hemos dicho durante parte de esta sesión, somos sociedades afluentes, somos sociedades interconectadas, compartimos una responsabilidad global y en esa responsabilidad global, para abordar los retos globales que sin duda alguna nos afectan y nos continuarán afectando, la ciencia tiene un valor, un potencial catalizador como pocas otras actividades de los humanos. Y por tanto ser conscientes, apoyar y centrar nuestro esfuerzo en la ciencia, en la tecnología aplicada al desarrollo y su capacidad de transformar a las sociedades humanas es algo que merece ser apoyados. Y el hecho de que sean todos ex becarios de la Caixa y tener el lujo de tener una institución como la Caixa, pues es una excelente plataforma para continuar por ese camino. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Déjenme, al hilo de esto, cerrar con una cita de Mandela, que no por conocida es menos relevante en este contexto, ¿no? Y la cita dice: siempre parece imposible hasta que se consigue. Gracias, Pedro, por ayudar a conseguirlo, y gracias a todos también por contribuir a conseguirlo. Gracias y buenas noches.